Buenos y santos días les dé Dios, queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado, ya del tiempo de Navidad y festividad de San Esteban, considerado el primer mártir de la era cristiana. Enviamos un caluroso saludo a Noemí y una felicitación de Navidad también, siempre pendiente de los controles, lo que hace posible que este programa llegue a sus oídos y le ayude de alguna manera en su crecimiento personal, espiritual. Este día nos toca el ejercicio de Lección Divina. Con eso vamos a despedir este último programa del año sobre la lectura de mañana, primer domingo del tiempo de Navidad, para que reflexionemos en nuestros hogares sobre la festividad de la Sagrada Familia y que cale más hondo la homilía del sacerdote en la celebración eucarística del Día del Señor. Recuerden que estamos ya en el ciclo litúrgico B y estamos leyendo a San Marcos, con algunos casos especiales, como el de este domingo, que escucharemos el Evangelio de San Lucas. Así es, Jorge. Fíjate que esta parte me llama la atención que cuando San Marcos no profundiza mucho en ciertas cosas, aquí la Iglesia toma estos evangelios de San Lucas para poder guiarnos en el Adviento. Y bueno, pues qué mejor para en esta época de Adviento hacer una buena reflexión, saborearla y, como dices tú, que cale más hondo, que llegue a lo profundo del corazón. Si no duele no hay ganancia, ¿verdad? Dicen los gimnastas por ahí, los de los gimnasios. Entonces, pues vamos a pedirle a Lupita, primero que nada, que nos ayude con la oración para entrar posteriormente en la siguiente parte del programa. Lupita. Sí, claro que sí. Buenos días, hermano. Oh Dios, Padre nuestro, te damos gloria y alabanza porque elegiste para tu Hijo una familia humana. Por medio de las oraciones y el ejemplo de María y José, ahí en el hogar de Nazaret, queremos también nosotros aprender a dejar espacio a Jesús en nuestra vida, para que Él crezca día a día en nosotros y en nuestra familia, y nos haga más semejantes a Él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y así damos inicio a nuestro primer paso de la Lección Divina. Buenos días, hermanos. Que el Espíritu Santo nos inspire el verdadero sentido de la palabra y nos dé fuerza para llevarla a la práctica. Hoy vamos a tener la lectura de Lucas 2, 22 al 40. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos, como luz para iluminar a los paganos y como gloria del pueblo Israel. El padre y la madre estaban admirados de lo que decían acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre: Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción. Y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Estaba ahí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser.
Era de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido con su marido 7 años. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y del favor de Dios lo acompañaba. El contexto de este pasaje de la Biblia de Lucas, ¿sí? En el fondo de la escena de la presentación está la vieja ley judía, según la cual todo primogénito era consagrado y por lo tanto debía de ser entregado a Dios o ser sacrificado. Pero como el sacrificio humano estaba ya prohibido, la ley obligaba a realizar un cambio de manera que en lugar del niño se ofreciera un animal puro, cordero o palomas. Y parece probable que al redactar la escena Lucas esté pensando que Jesús, primogénito de María, es primogénito de Dios. Por eso, junto a la sustitución del sacrificio, se ofrecen 2 palomas. Se resalta el hecho de que Jesús ha sido presentado al Señor, es decir, ofrecido solemnemente al Padre. El sentido de esta ofrenda se comprenderá solamente a la luz de la escena del Calvario, donde Jesús ya no podrá ser sustituido y morirá como el auténtico primogénito que se entrega al Padre para salvación de los hombres. Unido a todo esto, Lucas ha citado, sin entenderlo, un dato de la vieja ley judía: la purificación de la mujer que ha dado a luz, que aparece en Levíticos 12. Para Israel, la mujer que daba luz quedaba manchada y por eso tenía que realizar un rito de purificación antes de incorporarse a la vida externa de su pueblo. Siendo así, vamos a pasarle a Jorge los micrófonos para que empiece con el segundo paso. Jorge. Gracias, Fabián. Bueno, antes de pasar al segundo paso y dentro de esto, de este primer paso que es qué dice el texto, quiero compartir con ustedes que a mí me llamó la atención la traducción que leíste del pasaje de la Biblia, porque Simeón dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu sirviente irse en paz. En la liturgia de las horas, el canto de Simeón dice: puedes dejar a tu siervo irse en paz, pero me llamó la atención el hecho de la utilización de la palabra sirviente, porque es un término que no estamos acostumbrados a usar, y mucho en la iglesia decimos: no, yo soy servidor. Como que nos da pena decir sirviente, porque así como que no, sirviente es así como de baja categoría, y yo soy ¿verdad? Yo soy servidor con caché, o sea, yo soy sirviente con caché, entonces me digo servidor en lugar de sirviente. Y es algo que me llamó la atención porque es muy común, lo llego a escuchar muy frecuentemente en la iglesia. Pero bueno, y volviendo a nuestro segundo paso de la reflexión, donde dice la respuesta a la pregunta: ¿qué me dice a mí el Señor en este texto? Bueno, cuando José y María presentaron al niño en el templo de Jerusalén, Simeón les bendijo y luego, bajo el impulso del espíritu profético, se dirigió a la Virgen con estas palabras. Le dijo: este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel, y será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada atravesará tu alma. Inicio la reflexión con estos 2 versículos
porque la realidad es que Jesús no fue un conformista dispuesto a darle la razón a todos. O sea, no vino a quedar bien con todo mundo, no quería convertirse, como decimos nosotros coloquialmente, en monedita de oro. Sus palabras, sus gestos obligaban a acciones concretas en favor o en contra de él. El mismo lo podemos recordar en Lucas capítulo 11, versículo 23, decía, quien no está conmigo, está contra mí, y quien no recoge conmigo, desparrama. Y no es tan solo Lucas quien lo menciona en su evangelio, sino que hay otros también que hablan de Jesús como signo de división. Pedro, en su primera carta o su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 6 y el 8, nos dice, por eso se lee en la Escritura, miren, yo coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa. Quien se apoya en ella no fracasa. Piedra de tropiezo, roca de escándalo. ¿Cómo es que Jesús viene siendo piedra de tropiezo? Bueno, porque esa será una piedra, esa piedra angular, con la que van a tropezar aquellos que no creen en su palabra, tal y como era su destino. Y también Pablo lo dice en la primera de Corintios, en el primer capítulo, versículos 23 y 24, e igual podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 43, y otras mismas citas, y también en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 3, lo que nos muestra que la tradición evangélica, junto con la petrina y la paulina, están sustancialmente de acuerdo. Así pues, el oráculo de este hombre Simeón, el santo anciano del templo, tiene dos aspectos. Por un lado se refiere al pueblo de Israel y por el otro se refiere a María. Son dos las partes, recuerden ustedes. Respecto a todos los miembros del pueblo elegido, o sea, el pueblo de Israel y por extensión ahora a todos nosotros, Jesús está destinado a ser causa de caída y resurgimiento. Esto es algo que nos puede sonar contradictorio, pero a través de esta aparente contradicción, Simeón profetiza cuál será el éxito en conjunto de la misión de Jesús. Para quienes lo rechacen, él será piedra del tropiezo. Pensemos, por ejemplo, en los escribas, los fariseos, gente orgullosa de su ciencia, que en Lucas 11 o en los invitados a la boda que declinaban la invitación por tener otros intereses, en Lucas 14, ¿no? Por el contrario, Cristo será ocasión de salvación para cuantos acogen su palabra, como Zaqueo en Lucas 19, o en los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados, que sustituyen a los primeros invitados a la boda que nos narra Lucas en el capítulo 14. Así pues, además de la aceptación, Jesús conocerá la amargura y la tragedia del rechazo. Será, dice el anciano profeta, un signo de contradicción. Con respecto a la parte correspondiente a María, la persona y el mensaje de Jesús llevan a cabo un discernimiento dentro de Israel. Pero todo lo que ocurre en Israel como pueblo tiene una repercusión en María como persona. También a ti una espada te atravesará el alma, dice Lucas, o a través de Simeón. Se observa en estos pasajes lo mismo que en el Magnificat, un paso de lo individual, en este caso de María, a lo colectivo, o sea, Israel, y por extensión al pueblo de Dios, o sea, nosotros. Y será una alternancia entre una comunidad, que es el pueblo, y una persona individual, que es María. Esto nos lleva a pensar que también en este paso, Lucas asocia a María a su pueblo. ¿Por qué? Porque ella es la hija de Sión. Me queda ahora una pregunta que hacer. ¿Cuál es el significado más adecuado para el término espada? Ya ven, recordemos que dice una espada atravesará tu corazón.
Bueno, en la literatura bíblica se ve que la espada es uno de los símbolos más frecuentes para designar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos dos casos, Isaías 49:2 y Sabiduría 18:15. Y este mismo simbolismo aparece también con frecuencia en los comentarios judíos a los textos bíblicos. También en el Nuevo Testamento se recurre en 7 ocasiones a este lenguaje. La palabra de Dios, que se identifica ahora con la palabra de Jesús, es comparada con una espada cortante de doble filo. Las referencias más abundantes nos las ofrece 4 veces el Apocalipsis y la encontramos también en Efesios y especialmente en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta la separación del alma y el espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Si comparamos los versículos de Lucas 35 y Hebreos 4:12, veremos la similitud en ambos. En los dos se habla de espada que penetra el alma y revela o escudriña los pensamientos del corazón. Y una vez establecida esta ecuación de espada es igual a palabra de Dios, se muestra la probabilidad de que la espada a la que Simeón hace referencia es la figura de la palabra de Dios, tal como se expresa en la enseñanza de Jesús. La imagen, pues, de María sería la de una creyente que, lo mismo que todo Israel, su pueblo, tendrá que enfrentarse con la palabra del Hijo, simbolizada en la espada. María, madre de los creyentes, aceptó que su vida se desarrollara según la palabra del Señor que le había sido revelada por el ángel en Lucas 1:38. Con su fiat, con su hágase, el hágase de María, se dispuso a salir de sí misma para seguir los caminos de Dios, que, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 20, es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. La Virgen llevaba a su hijo en los brazos, pero no se negaba a dejarse conducir por el Hijo por un camino incierto y difícil. Contemplada en esta dimensión, María, además de madre, es hermana nuestra a la hora de compartir la gozosa fatiga de creer. En la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret del año pasado, el Papa Francisco habló de la obediencia de María y José y del mismo Jesús, centrándose en cada uno de los miembros de esta familia, invitándonos a seguir el ejemplo de la Sagrada Familia. Primeramente, habló de la docilidad de María a la acción del Espíritu Santo, que le pide que se convierta en la madre del Mesías. María, como toda mujer de su tiempo, a punto de realizar su proyecto de vida, estaba dispuesta, podamos decir, a casarse con José. Pero cuando se da cuenta de que Dios la llama a una misión particular, no duda en proclamarse su sierva. Señaló que de María, Jesús exalta la grandeza y lo hace no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a Dios, aun cuando ella no comprende plenamente los acontecimientos que la involucran. En silencio, medita, reflexiona y adora la iniciativa divina. Y su presencia al pie de la cruz consagra esta disponibilidad total suya. De José, resaltó su obediencia en la acción, puesto que él no nos deja ni una sola palabra en el Evangelio, porque él no habla, sino José actúa obedeciendo. José es el hombre del silencio, el hombre de la obediencia, dijo el Papa. Y recordó que en Mateo 2 se menciona 3 veces la obediencia del justo José, quien bajo la guía de Dios, representado por el ángel, aleja a su familia de las amenazas de Herodes y la salva. Finalmente, continuó el Papa, la tercera persona de la Sagrada Familia es Jesús. Él es la voluntad del Padre.
En él, nos dice San Pablo, no hubo sí y no, hubo solamente sí. Señaló que la obediencia de Jesús se manifestó en muchos momentos de su vida terrenal y puso como ejemplo el episodio en el templo, cuando sus padres angustiados lo buscaban. A ellos Jesús les respondió: ¿no saben que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Y también recordó su oración en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. María, José y Jesús rezaban, trabajaban, se comunicaban. Continuó diciendo el Papa. Y he aquí que la pregunta que le surgió espontánea en este día fue: ¿tú, en tu familia, sabes comunicarte? ¿O eres de esos chicos que en la mesa cada uno con su teléfono móvil está chateando? Debemos retomar la comunicación en familia, los padres con los hijos, con los abuelos, los hermanos entre sí. Es una tarea que hay que hacer hoy, precisamente en el día que celebramos a la Sagrada Familia. A mí me llama la atención esto porque ahí donde dice que así se manifestarán claramente los pensamientos de todos nosotros a la venida de Jesucristo, ahí en mi persona me dice que pues que debo de tener que cuidar mis intenciones, que deben de ser buenas para con los demás, para ayudarlos, no nada más ayudar a la gente sacando algún provecho o algo, porque a eso viene a lo mejor Jesucristo, ¿verdad? Que van y lo presentan ahí y que lo que le dice Simeón, ¿verdad? Entonces, cuidar ahora sí nuestras intenciones, porque nos va a caer el saco ya a todos. A mí me llamó la atención, adicional a lo que comenta Lupita, esto que comentas, Jorge, de por qué mencionó que Jesús iba a ser un signo de contradicción. Lo primero que podemos pensar los idealistas o soñadores, califíquenme como gusten, pero lo primero que podemos llegar a pensar es, pues si él viene a hacer el bien y se dedicó a hacer el bien, ¿cómo que signo de contradicción? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega a hacer esto, no? Y entonces lo mencionaba Jorge, ese signo de contradicción es que en realidad, aunque él viene a hacer el bien y lo hizo, no queda bien con todos, porque el hacer el bien en ocasiones nos lleva a pisarle el callo a alguien. Y entonces eso pues te pone en situaciones comprometidas o difíciles más que comprometidas. Y pues es lo que nos está diciendo aquí el Señor con su palabra y con esta reflexión que hace Jorge. Y me hace recordar esa pregunta que el mismo Lucas nos hace, Lucas 6:26. Y no pregunta, sino que lo dice: pobres de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes. El seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo se va pareciendo a él tarde o temprano, empieza a ser un signo de contradicción. Nomás aviéntate el primer debate a favor del aborto. Nomás con eso tenemos. Pues Fabián, te estoy viendo que ya estás inquieto. Adelante. No, es que a mí lo que me llama mucho la atención es algo que nos pasa a todos desapercibidos, del famoso dicho de que obras son amores y no buenas razones. Cuando el Papa nos menciona o hace la aclaración de José, que dice que resalta su obediencia en la acción, porque José no nos dejó una sola palabra en la Biblia, no hay nada escrito de él, y sin embargo hizo lo que hizo todo para acabar pronto, ¿no? ¿Sí? Y él actúa obedeciendo, él muestra su amor en la acción.
Definitivamente, como decía Jorge, él viene a ser el instrumento de Dios que salva a la madre y al niño de la muerte en manos de Herodes. Pero bueno, ahora sí, creo que ya nos gastamos nuestros 3 minutos que nos dieron. Así es, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento más. Bien, mis queridos hermanos, regresamos de este pequeño corte comercial a seguir con nuestro programa del día de hoy en nuestro ejercicio de lectura orante o lección divina sobre el pasaje del Evangelio de San Lucas que ya habíamos comentado. Fabián nos hizo el primer paso, yo hice el segundo y vamos ahora al tercer paso con Luis, que es la oración que responde a la pregunta: ¿qué le contesto yo al Señor sobre el mensaje que me acaba de dar? Luis. Gracias, Jorge. Efectivamente, el paso de la oración es que le respondo al Señor. Y esta respuesta es ahora, después de haber leído su palabra, de haber reflexionado con la meditación, entramos pues a ese momento en que, si te sirve cerrar los ojos o si puedes hacerlo adelante, de todas maneras, lo que se busca aquí es que podamos entrar al interior, que podamos entrar a nuestro corazón y entonces empezar nuestra plática con Dios para responderle y para iniciar un diálogo. Cierro pues, Señor, la puerta a mis pensamientos. Padre, te damos gloria, te damos toda alabanza y el honor, porque tú elegiste para tu Hijo una familia humana, siendo de condición divina. Él decidió hacerse como tú querías que fuera, humano y en una vida humana, en una familia humana, en un calor de hogar. Y aquí, Señor, con lo que tú nos has dicho, te pedimos que sea Jesús que viene a nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, tú que eres luz para iluminar, como dijo Simeón. Ven, Señor bendito, e ilumina mi corazón. En tu palabra, Señor, la luz está simbolizada como la vida y la oscuridad o las tinieblas como la muerte. Ven tú, Jesús, que eres luz para iluminar, tú que eres la vida, el camino, la verdad. Así como María y Jesús, como María y José, te llevaron, Señor, te presentaron y te ofrecieron al Padre. Así, Jesús, hoy ofrendo mi ser a ti. Entrego mi ser a ti, Jesús. A ti te doy el completo y entero derecho de hacer conmigo y de mí lo que tú quieras, como tú quieras. Sé tú, Jesús, el Señor y dueño de mi vida. Con eso quiero empezar esta oración basado en tu palabra, con esa presentación y esa entrega amorosa que hicieron José y María, de lo más precioso y lo más preciado que tenían, su hijo primogénito, o sea, tú, Jesús, y lo llevaron y lo presentaron al templo para ofrecérselo al Padre. Así, Señor, te ofrezco lo mejor de mi ser. Todo lo que me has dado, que es lo bueno, te lo ofrezco. Mi memoria, entendimiento y voluntad también. Aquello que tanto me cuesta ofrecer y entregar y dar, el amor de mis hijos, te lo entrego. Los momentos bellos que estoy acostumbrado a vivir en Navidad en familia y que muchos de nosotros no podremos vivir ni disfrutar por esta realidad que estamos viviendo pandémica, Señor, ofrezco también esos momentos difíciles, ese dolor de no verles, de no estar con ellos. Lo ofrezco a ti, porque te los ofrezco a ellos, a mis hijos, a nuestros hijos, a ti. Quiero hacer y decir lo que tú indiques como María, que se haga en mí como tú dices. Lléname de tu Espíritu Santo, así como a Simeón, y que Simeón se dio cuenta y que fue y te vio ahí donde estabas en el templo, mientras que muchos otros no se dieron cuenta
Y ahí recibieron al niño en la consagración y fueron y vinieron, se sacaron selfies, se sacaron fotos, hubo fiesta, hubo pachangas, hicieron grupos, todo. Pero nadie se dio cuenta que ahí estaba el Salvador, no más uno, Simeón, porque estaba lleno de Espíritu Santo y porque se dejaba guiar por él. Así, Señor, me quiero dejar guiar yo por tu Espíritu Santo para encontrarte a ti en donde estás presente en mi vida. No solo dentro de mi corazón, sino en mi alrededor, en cada evento de mi existencia. Y hacer lo que tú quieres de mí. Para poder llegar al fin de mi vida como Simeón. Ahora, Señor, puedo morir en paz. Que pueda, Señor, llegar a decir eso al final de mi vida. Puedo morir en paz porque he visto a mi Salvador, porque he estado con él, porque he estado contigo, Jesús, porque has cambiado mi vida, porque he hecho lo que tú querías, porque me he llenado de tu Espíritu Santo. Eso quiero llegar, Señor, al final de mi vida. Y ahora en esta reflexión trajimos mucho la memoria de María. Y te pido, María, que esta mañana entres en nuestros corazones y seas tú coronada como reina. Y te pedimos que seas nuestra mamá, nuestra Madre Santísima. Ayúdanos a vivir y a obedecer la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque a veces nos atraviese el alma, aunque a veces las realidades de la vida y los dolores que causa todo esto que vivimos y cada quien sus cruces que lleva, que atraviesan nuestro corazón, así también María, el día que estuviste ante la cruz, esa realidad terrible atravesó tu alma y tu corazón. Así, María, te pedimos que ruegues por nosotros y que nos enseñes a enfrentar estas situaciones. Cuando el dolor atraviesa el alma, o cuando la palabra de Dios penetra y escudriña el fondo de nuestro corazón para formarnos. Así también, pues, como tú, María, queremos aceptar la palabra de Dios en nuestra vida y aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Aunque lleguemos a ser signo de contradicción, danos, pues, vuelvo a ti, Señor Jesús, danos de tu Espíritu Santo para que nos llene de fortaleza, para que cuando seamos signos de contradicción, por creer en ti, por creerte a ti, por predicarte a ti, por vivir como tú quieres, por ser discípulos tuyos, así, Señor, fortalécenos el día que lleguemos a ser signos de contradicción y que nos lleguen a rechazar fuerte, que nos rechacen duro como te rechazaron muchos a ti. Que no busquemos la sonrisa de todos, la aceptación del mundo, sino tu aceptación. Lléname de fortaleza por medio de tu Espíritu Santo. Así como María, que estaba dispuesta a realizar lo que tu palabra indicaba. Así como María, que fue dócil al Espíritu Santo. Así como María, que fue obediente al Padre. Así como María, que fue disponible cada instante de su vida para servir a Dios Padre, para seguir siendo la Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo, para seguir siendo tu madre y después madre de la Iglesia, madre nuestra. Así, Señor Jesús, llévanos, fortalécenos, guíanos para ser como María. Y para ser como José, muchas veces, que sea mejor en silencio actuar, obrar como tú quieres. Y que seamos instrumentos de Dios, que seamos tus instrumentos, Jesús, para salvación de otras almas, así como José fue instrumento para salvación de Jesús y de María en su vida. Así, Jesús, tómame como tu instrumento. Lléname de ti y acepta, pues, esta entrega de mi corazón, que hoy, acompañado de María y de José, hoy te entrego a ti. Soy pobre, lo sabes. Te entrego mi corazón. No tengo nada más.
Te doy gracias porque me escuchas. Te doy gracias porque me llevas a aprender y a dejar un espacio para ti en mi vida. Que seas tú, Señor, quien crece en mí y no mi ego que me separa de ti. Gracias porque sé que escuchas mi oración. Bendito sea, Señor. Amén. 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 Bueno, pues así llegamos al cuarto paso, que es la contemplación. ¿Qué paz me da, Señor, el ejemplo de tu madre al ofrecerte a Dios como el acto de cualquier mamá que ofrece a Dios el fruto de su amor a Dios en cada alumbramiento? Que el día cuando me presente a ti, pueda a mi vez presentarte otras muchas almas ganadas para ti con horas de oración y sacrificio. Hazme comprender que cada acto de donación es una invitación a los hombres a creer en ti, a tener una profunda humildad de corazón, perfecta caridad para nuestro prójimo, el desapego de los bienes de la tierra, el amor a la pobreza y a los pobres. Tomemos el tiempo durante esta semana para reflexionar las siguientes preguntas, además de las que nos dejó el Papa Francisco. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué dices tú de él? ¿Qué te recuerda la presentación de Jesús en el templo por parte de María y José? Fíjense que esta pregunta última me deja pensando, ¿no? ¿Qué te recuerda la presentación de Jesús cuando uno está empezando una familia? Todas las ganas del mundo, los mejores deseos, las mejores intenciones, el mejor entusiasmo, todo es alegría, todo es felicidad, todo es emoción. Y me imagino que eso es lo que sintieron José y María. Pero no era una cuestión superflua, no era una cosa superficial, era una cosa a profundidad y de la mano de Dios. Por eso después pudieron enfrentar lo que vino a posteriori, ¿no? En el caso de María, pues ya sabemos los 7 dolores de María al pie de la cruz y todos los sufrimientos y toda la vida pública de Jesús, el papel que ocupó María, pero de José que como Abraham recibió una promesa y quizá no la vio cumplida, porque quizá, dicen algunos estudiosos, lo más probable es que José hubiera muerto antes de que Jesús empezara su vida pública. Entonces José no llegó a ver a ese Jesús como hijo de Dios, ya en su papel de hijo de Dios, de su papel de Mesías. Lo dejó como carpintero. Él recibió un niño, recibió una promesa, le dijeron, hazte cargo de esta criatura. Él se hizo cargo y se murió y dejó a la criatura ahí y ya no supo. Pues digo, cualquiera de nosotros, al menos yo, me hubiera puesto a pensar, no, señor, y luego ya pasaron 25 años, ya pasaron 30 años, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Esa es mi reflexión. No, y también cómo han de haber pensado ellos y en la forma de que lo educaron estaba bien, porque ellos decían, bueno, si es algo que Dios nos mandó, a lo mejor Él va a querer que lo eduquemos con todo lo mejor que uno tiene. Entonces ahí ellos a lo mejor se preguntaron alguna vez, ¿lo estaremos educando bien a como Dios quiere que lo eduquemos? Ahí está la pregunta, como uno de papá que educa a sus hijos, pero muchas veces no sabe si uno los está guiando por un buen camino. Un paquetote el que les dejaron, ¿no? Sí. Paquetote tremendo. Fabián, me hace que querías comentar algo por ahí. Estoy almacenando lo que estaba comentando Lupita y Jorge. Es algo que no logro ubicar algo que me haga recordar eso, porque
no logro encontrar algo que se asemeje a que van María y José con el niño y se acerca Simeón y le dice a lo que va a ser Jesús. Un niñito, ¿qué edad tendría Jesús en la presentación al templo? Pues un bebé, ¿no? Sí, 40 días, yo digo, ¿no? sí, Pues más o menos 40 días. era un bebé. Un bebé. Y que llegue un extraño y le diga todo lo que ese bebé va a hacer cuando sea grande. Aunque la Virgen recordara la aparición del ángel Gabriel, en donde le dice que va a ser madre del Mesías, debe de ser muy impactante eso, en buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, como que no sabes cómo desahogar ese gozo y luego que te digan que una espada te va a traspasar el alma. No, compadre, pues tú ya te fuiste mucho más lejos. No, yo estaba en por eso estaba de llevar al niño y de presentarte en el templo y la pachanga y todo. Bueno, me están preguntando. Pero no contaba yo con Simeón, hombre, pues no, ya te me fuiste muy. No, pues ya me dejaste callado. No, pues es que era lo que estaba tratando de ubicar, que debe de ser algo muy grande, pues. Fíjate que algo que siempre me ha sorprendido a mí es en sí de José y de María, que muchas veces decidimos empezar a creer en el Señor o decidimos entrar en su reino, decidimos cambiar de vida porque nos imaginamos que ya todo va a estar bien. Ya que voy a creer en Dios, ahora sí, ya que empiezo con Dios, quiero conocerlo, todo va a estar bien. Y cuando lees a José, la historia ahí de José y de María, el Evangelio, ¿no? Y dices, caramba, estos se la pasaron recibiendo señales de Dios e indicaciones de Dios en que los sacaba constantemente de su zona de confort. Era un reto tras otro, sin entender por qué, ni para qué, porque mucha gente me dice, es que ya no me pregunto por qué, sino para qué. Pues para mí me siguen dejando las dos preguntas igual, a ciegas. Entonces, finalmente me dices, bueno, María, jovencita, ya le dijo, te vas a quedar embarazada. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo? Sí, así tú no te preocupes de que el Espíritu Santo te cubre. Wow. Y luego viene José y le dice, no te apures, que ese hijo es del Espíritu Santo, tú acéptala. Ay, ¿cómo? A sacarlo de la zona de confort. Y luego después, José, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 1 de la mañana, levántate, llévate a la mujer y al niño. Y al rato otra vez, oye, José, ándale, levántate, llévatelo para otro lado. Y ya vas de regreso a Jerusalén. No, señor, no te vas para allá. Allá se ve muy bien, muy bonito, muy seguro. No, ahí no, te me vas a Nazaret. José y María constantemente recibieron indicaciones, guías del Señor en donde se les sacaba de su zona de confort. Pero fíjate, Luis, cómo si es correcto todo eso que estás diciendo, pero después viene un periodo de prueba, porque pasan 30 años sin mayor, sin aparición, sin movimiento, sin llamado, sin nada. Digo, quitando el pequeño escena que nos cuenta Lucas del niño Jesús en el templo, ¿no? Quitando ese pedacito de la peregrinación, pasan 30 años en donde no pasa absolutamente nada. O sea, bueno, ahí te va, déjame pues entonces terminar se pone sabroso esto. Después de tanto sangoloteo que les dio, de repente tanto año en silencio y nada, es para sacar de la zona de confort a cualquiera. Así es. Es para tener dudas de fe cualquiera. Y aquel hombre sigue creciendo, sí, en sabiduría, sí, sigue creciendo, sí, aquí está con su papá. Oye, no se casa, ¿por qué fardará? No, pues le gustó ser carpintero, sí, pero pues ¿qué no? ¿Le conseguiremos novia? Pues no se quiere casar. Bueno, entonces ¿cuándo empezará a ser el Salvador? Pues iba a ser el Mesías. ¿Qué te dijo a ti? Pues ¿cómo estuvo aquella vez? No, pues me dijo que iba a ser el que salvara al pueblo del pecado.
Pues ¿cuándo empieza? Y pasa el tiempo y nada. ¿Habrá sido en serio esto? ¿Habrá sido real? No nos lo habremos imaginado. ¿No lo habremos soñado? Oiga, vieja, ¿usted no fumó esa misma hierba? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Habremos imaginado que cuándo empieza esto? Igual que Abraham, tanto tiempo que pasó que no se daban las promesas de Dios y que sin embargo él siguió creyendo. José y María siguieron creyendo. Tremendo está esto. José hasta su muerte y María hasta su dormición. A través de la cruz, porque después de ese silencio viene otra retahíla de sangoloteo, pero sabroso, ¿no? Durísima. Y luego viene el inicio de la iglesia para María. Entonces, imagínate, cada quien cumplió su papel de diferentes formas, en diferentes momentos. Cada quien tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo hizo, y eso es un ejemplo brutal para nosotros, ¿no? Hoy día. Claro. Que somos muy dados de que, ¿y por qué a mí no me habló el ángel? ¿Y por qué a mí no se me apareció no sé quién? ¿Y por qué no fui yo Juan Diego? Y a mí se me hubiera aparecido la Virgen. No, espérame, pues a ti no te tocó eso, a ti te tocó... Naciste muy tarde. Ajá, a ti te tocó donde estás y haciendo lo que estás haciendo. Entonces, no se queje tanto y póngale al jale. Y eso me lo aplico yo, empezando por mí. Sí, la verdad es que tenemos mucho que aprender de María Santísima y de San José. Pues bueno, mis hermanos, ahí está ese tema para la reflexión de pues este tiempo. Estamos ya pasando la Navidad, estamos a día 26, nos queda esta semana, nos queda la otra semana para acabar de asentar ideas y prepararnos. Es tiempo de propósitos, así que este pasaje nos deja la posibilidad de que podamos hacer buenos propósitos para el año que entra, a pesar de la pandemia, a pesar de las guerras, a pesar de las malas noticias, porque siempre hay esperanza, siempre está el amor de Dios detrás de nosotros. Por otro lado, pues queremos pedirles que no dejen de ser ángeles de Radio Guadalupana. ¿Cómo es un ángel de Radio Guadalupana? Aquel que vela porque este servicio de radio se mantenga en el aire, a través de oración, a través de donaciones, a través de pasar la voz, de propagarlo, de compartir los contenidos con otras personas. Quién sabe, en una de esas pues se le despierta el gusanito a alguien que no tenga la fe muy desarrollada o que esté ahí medio dudando, pues a lo mejor esto puede inclinar la balanza a su favor. Les pedimos y les insistimos que se hagan oradores de la liturgia de las horas. Miren, en la liturgia de las horas van a encontrar ustedes, a propósito de el pasaje que leímos hoy, el cántico de Simeón, precisamente en las completas, ¿verdad? Sí, Fabián, es en las completas, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los actos litúrgicos de nuestra iglesia y nos ayuda a profundizar en la relación con Dios, nos ayuda a nuestra vida de oración. Si quieres recibirla por audio, bueno, solicita tu incorporación al grupo donde recibimos nosotros este servicio de las liturgias en las horas a través de WhatsApp al 656-167-3077. Deseamos sinceramente que la paz de Dios, fuente de la alegría cristiana, habite en sus corazones y les dé fortaleza. Nuestros mejores deseos para esta Navidad y para un mejor 2021, que seguramente lo será. Esto lo deseamos de parte de Fabián, Lupita, Luis y Jorge. Esperamos en Dios poder estar nuevamente con ustedes el año próximo, si Dios nos presta vida y salud. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido la información compartida de provecho para ustedes y con el deseo de que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Esta fue una emisión más de Palabra y Vida.